Hola, bienvenidos, hoy toca enseñándoles las reglas de los países ficticios. Reglas del mapa. El país no puede superar 17.1 millones km². Puede ser más pequeño si el creador quiere. El país puede estar ubicado en cualquier parte del mundo real. También puede estar en otros planetas reales, Marte, Venus, lunas, exoplanetas. Puede tener cualquier forma realista, irregular, redondeada, alargada, archipiélagos, penínsulas, islas. Formas simbólicas permitidas siempre que sean naturales, por ejemplo, accidentalmente parece un ave, pero no construido a propósito como dibujo. No se permite forma mágica, imposible o artificialmente perfecta, como un país en forma de estrella. Puede tener cualquier cantidad de divisiones, estados, provincias, departamentos, regiones, cantones. La forma de las divisiones puede ser cualquiera, siempre que sea geográficamente posible. País debe incluir una capital oficial. Opcionalmente puede incluir capital histórica, capital económica, capital cultural. Se permiten fronteras naturales, ríos, montañas, costas, trazadas por líneas rectas, como en África o Estados Unidos. Territoriales, marítimas. No se permiten fronteras sobrenaturales o dimensionales. El clima debe ser coherente con su ubicación real. Las regiones internas deben seguir patrones climáticos reales. Ejemplos: cercano del Ecuador, clima tropical, zonas polares, tundra o glaciares, altura, climas fríos. Cada país debe elegirse uno de estos niveles reales: preindustrial, industrial, contemporáneo, avanzado, actual, futuro, realista, como estándares científicos posibles. No se permite tecnología imposible, magia, energía infinita, etc. Cualquier sistema real es válido. Monarquía constitucional, república, imperio, confederación, estado federal, dictadura, junta militar, parlamento federal, ciudad-estado. No se permiten gobiernos fantásticos, teocracias mágicas, reyes inmortales, etc. Debe tener un origen realista, histórico, colonial, revolucionario, unión de estados, independencia, migraciones. No se permiten orígenes mitológicos o mágicos. Ningún país puede ser dueño del 100% del planeta. Libertad para crear geopolítica. El país puede tener conflictos, alianzas, tratados, bloques económicos, etc., siempre dentro de la lógica realista. El país puede inspirarse en países reales, como mezcla de Francia más Brasil. Puede tener cultura inventada pero no fantástica. Reglas de las banderas. La bandera debe simbolizar al país. Tiene que representar su identidad, su carácter, su visión y su esencia cultural. Los colores deben tener significado. Cada color debe simbolizar algo importante para el país: historia, territorio, valores, religión, naturaleza, lucha, etc. La bandera puede tener cualquier forma. No está limitada a un rectángulo. Puede ser circular, triangular, pentágono, cuadra, curva, asimétrica o cualquier diseño que el creador elija. La bandera puede incluir el escudo del país, colocado donde el creador quiera. La versión con escudo y la versión sin escudo pueden coexistir. La bandera debe representar el tipo de gobierno. Ejemplos: monarquías, coronas, cetros, flores de lis, águilas. Repúblicas, estrellas, fases, colores civiles. Imperios, águilas dobles, laureles, cruces. Estados socialistas, engranajes, trigo, estrellas, etc. La bandera debe reflejar parte de la historia del país. Puede incluir símbolos de antiguas dinastías, colonias, rebeliones, fusiones, guerras o uniones pasadas. La bandera no puede ser completamente igual a una bandera real. Puede inspirarse en banderas reales, pero debe ser totalmente original. Límite de colores. La bandera no debe tener más de 10 colores principales, sin contar sombras o detalles pequeños, para mantener coherencia visual. Coherencia con los símbolos nacionales. La bandera no debe contradecir los símbolos oficiales del país. Ejemplos: si el animal nacional es un dragón, no poner un unicornio sin motivo. Si el color sagrado es el azul, no hacer la bandera totalmente roja sin explicación. Se permiten banderas estatales, civiles y militares. Un país puede tener varias banderas oficiales. Bandera civil, uso del pueblo.
Bandera estatal, uso del gobierno. Bandera militar, uso de las Fuerzas Armadas. Mientras todas respeten las reglas anteriores. Se permiten banderas históricas. Un país puede tener banderas antiguas, revolucionarias, imperiales, coloniales o dinásticas, siempre coherentes con su historia oficial. Reglas del escudo. El escudo debe simbolizar al país y su cultura. Tiene que representar su identidad, valores, carácter nacional, costumbres y visión del mundo. El escudo debe seguir las reglas de la heráldica. Debe respetar los principios básicos, tinturas correctas, colores, metales y pieles. No metal sobre metal ni color sobre color, a menos que sea un estilo especial permitido. Simetría o composición coherente. Bordes, particiones y cargas heráldicas formales. El escudo debe simbolizar el tipo de gobierno. Ejemplos: monarquías, corona, manto, cetro, espada, columnas. Repúblicas, laurel, fases, estrellas, escudos simples. Imperios, águilas dobles, mantos elaborados, coronas imperiales, cetros múltiples. Estados socialistas, engranajes, trigo, cintas, sol naciente, etc. y demás. El escudo debe reflejar la historia nacional. Debe incluir elementos que representen dinastías antiguas, guerras, uniones o separaciones, colonias, eras históricas, migraciones, tradiciones sagradas del país. El escudo debe contener símbolos nacionales oficiales. Si el país tiene animal nacional, flor nacional, símbolo sagrado, colores sagrados, figura espiritual, alguno de estos debe aparecer en el escudo. El nivel de detalle depende del tipo de gobierno. Reinos e imperios. Escudos más detallados, con manto, corona, soportes, ornamentos y múltiples símbolos. Repúblicas y estados modernos. Escudos más simples y funcionales, teocracias, incluir símbolos religiosos o místicos. El escudo debe mantener una estructura coherente. Ejemplos válidos: cuartelado, partido, tajado, palado en sotuer franca, bordura, jefe, punta, etc. No se debe copiar escudos reales. Puede inspirarse, pero tiene que ser original y propio del país ficticio. Los soportes y el lema deben tener significado. Si el escudo incluye animales, soportes humanos, ángeles, criaturas fantásticas, cintas con lema, todo debe ser coherente con la identidad del país. Se permiten escudos históricos y dinásticos. Un país puede tener escudo antiguo, escudo imperial, escudo de guerra, escudo simplificado, escudo civil, siempre que todos respeten la misma línea heráldica. Reglas de la información. Coherencia geográfica y climática. La información del país debe corresponder al entorno donde se ubica. Regiones desérticas, baja población, economía limitada, agricultura escasa. Regiones boscosas, desarrollo medio, industria ligera, recursos naturales. Regiones planas y fértiles, mayor riqueza, agricultura fuerte, ciudades grandes. Regiones montañosas, minería, turismo y ciudades pequeñas. Costas, comercio marítimo, pesca y puertos importantes. Población y estructura social. La población debe ser proporcional al territorio, clima y recursos. No puede haber superpoblación sin infraestructura que lo justifique. La densidad debe ser realista según la zona, desiertos poco densos, costas densas. Ejército proporcional. El ejército siempre debe ser menor que la población. Países pequeños, ejércitos pequeños. Países medianos o grandes, ejércitos proporcionados. Nada de fuerzas militares descomunales sin justificación histórica o económica. PIB equilibrado. El PIB debe reflejar población, recursos naturales, nivel tecnológico, estabilidad política, comercio interior y exterior, desarrollo industrial. No puede existir un país pobre con PIB altísimo, ni uno rico con PIB muy bajo. Economía coherente. La economía debe estar basada en los recursos disponibles: desierto, petróleo, minerales, comercio de rutas. Bosques, madera, agricultura, industria básica. Montañas, minería, energía hidroeléctrica. Costa, pesca, transporte marítimo. Llanuras fértiles, agricultura a gran escala, ganadería, industria alimentaria. Historia lógica. La historia debe explicar cómo se formó el país. ¿Por qué tiene su nivel actual de riqueza? Guerras, uniones, colonizaciones o crisis reales.
Cambios de gobierno coherentes con el desarrollo político. Capital y ciudades principales. La capital debe estar ubicada estratégicamente, río, llanura, puerto. Las ciudades deben tener funciones económicas claras, industrial, agrícola, portuaria, administrativa, etc. Gobierno coherente. El sistema de gobierno debe tener sentido con la historia del país, su cultura, su economía, su nivel de desarrollo. Ejemplo, un país con larga monarquía no pasa a dictadura de la nada sin una revolución o conflicto. Infraestructura realista. País rico. Autopistas, transporte moderno, educación avanzada. País pobre. Carreteras básicas, servicios limitados. País mediano. Mezcla de zonas desarrolladas y zonas rurales. Religión y sociedad. La religión o ideología mayoritaria debe nacer de la historia y la geografía. Tener influencia en la cultura pero sin elementos mágicos o sobrenaturales. Idioma coherente. El idioma debe tener influencias reales de regiones cercanas. Conservar raíces lógicas, romance, germánico, eslavo, etc. Reflejar migraciones o colonización. Recursos clave. Cada país debe tener mínimo 2 o 5 recursos importantes que expliquen su economía. Petróleo, gas, agricultura, pesca, ganadería, minería, industria, turismo, tecnología, etc. Demografía y migraciones. La composición étnica y cultural debe tener explicación histórica. Las migraciones deben ser consecuencia de guerras, pobreza, comercio o colonización realista. Reglas de la cultura. Tradiciones definidas y coherentes. La cultura debe incluir tradiciones propias, como fiestas nacionales, rituales o celebraciones, vestimenta típica, gastronomía, música y danzas, costumbres familiares o sociales. Estas tradiciones deben tener razón histórica, no pueden ser inventadas sin contexto. Historia cultural clara. La cultura necesita una historia que explique cómo surgieron sus costumbres, qué eventos influenciaron la sociedad, guerras, colonizaciones, migraciones, contactos con otros pueblos, cómo evolucionaron sus símbolos culturales, por qué tienen un comportamiento social específico. Idioma propio con origen lógico. Si el país tiene idioma propio, debe quedar claro si es originario del territorio, si llegó por migraciones, si nació por mezcla de idiomas, qué familia lingüística tiene, romance, germánica, eslava, o inventada, etc. ¿Por qué suena así y cómo se desarrolló? ¿Qué pueblos lo hablan dentro del país? No puede aparecer de la nada sin explicación. Símbolos culturales obligatorios. La cultura debe poseer símbolos únicos, como flor nacional, animal nacional, color o colores culturales, himno, mitología o relatos tradicionales, sin fantasía sobrenatural, artesanía típica, arquitectura tradicional. Estos símbolos deben representar la identidad del pueblo. Cohesión cultural con la geografía y clima. La cultura debe tener sentido con el entorno. Pueblos del desierto, ropa ligera, comercio caravanero, pueblos boscosos, arquitectura de madera, tradiciones forestales, pueblos costeros, pesca, navegación, pueblos montañosos, estructuras de piedra, rituales ligados al frío. La cultura nace del territorio, no puede ser aleatoria. Sistemas sociales y valores. Debe quedar claro cuáles son los valores centrales del país. Familia, honor, religión, libertad, orden, comunidad, militarismo, tradición, modernidad y cómo esos valores afectan el comportamiento diario, la política, la educación, las leyes, la forma de trabajar. Explicación de la mezcla cultural. Si el país tiene varias etnias, debe explicarse cómo llegaron, qué porcentaje representan, qué costumbres aportaron, si conviven en paz, si hay tensiones o integración, cómo influyen en el arte, música, idioma y comida. Cultura viva y en evolución. La cultura no debe ser estática. Debe mostrar cómo ha cambiado con el tiempo, qué elementos se han perdido, qué cosas han adoptado de otras naciones, qué están intentando conservar. Educación, arte y filosofía. La cultura también debe incluir su modelo educativo, tipo de arte predominante, realista, abstracto, tradicional, moderno, teatro, literatura o arquitectura típica. Si tienen pensadores, escritores, o movimientos culturales importantes. Reglas sociales y etiqueta para que el país se sienta realista. Formas de saludo, normas de cortesía, relación entre adultos y jóvenes, importancia de la religión o la política en la vida diaria, roles tradicionales, sin caer en fantasía. Reglas de la historia.
Cronología detallada debe incluir una línea de tiempo con fechas, años o periodos, y eventos clave. Fundación, uniones, guerras, revoluciones, tratados, reformas, crisis económicas, periodos de paz, colonizaciones, independencias, etc. Cada evento debe tener fecha aproximada, si no se sabe el año exacto, indicar siglo, era. Origen y fundación, explicar cómo y cuándo surgió el país, colonia que se independizó, unión de principados, creación por migración, fragmentación de un imperio, etc. Indicar actores fundadores, tribus, casas nobles, líderes, potencias coloniales, y su motivación. Evolución política y administrativa, describir la evolución de las instituciones, monarquía, república, federación, etc. Señalar constituciones, reformas y cambios de sistema con fecha y breve explicación de causas y efectos. Evolución territorial, mostrar cambios en fronteras, anexiones, cesiones, pérdidas territoriales, plebiscitos, tratados. Incluir mapas secuenciales o descripciones que ilustren cómo cambió la extensión con el tiempo. Evolución de símbolos y emblemas, documentar cuándo y por qué cambiaron banderas, escudos y lemas. Relacionar cada cambio con su contexto histórico, revolución, bandera nueva, unión dinástica, escudo cuartelado, etc. Influencias externas y relaciones internacionales, explicar influencias culturales, políticas y económicas de potencias vecinas o colonizadores. Listar alianzas, guerras, ocupaciones, protectorados y tratados relevantes. Economía histórica, indicar fuentes de riqueza a lo largo del tiempo, agricultura, minería, comercio, industria. Explicar transformaciones económicas, industrialización, crisis, boom petrolero, integración en mercados. Demografía y migraciones históricas, documentar movimientos de población, migraciones, expulsiones, olas migratorias, colonizaciones internas. Indicar cómo afectaron idioma, etnicidad, religión y estructura social. Cultura e identidad en la historia, mostrar cómo evolucionaron costumbres, religión, idioma y tradiciones. Señalar eventos culturales clave, renacimientos, movimientos artísticos, fundación de universidades, censos culturales. Conflictos y resolución, relatar guerras internas y externas, causas, desarrollo y consecuencias, territoriales, demográficas, económicas. Explicar procesos de paz, acuerdos, reparaciones y cambios institucionales. Leyes, derechos y cambios sociales, incluir reformas legales importantes, derechos civiles, reforma agraria, constituciones, cambios electorales. Señalar impacto social, ampliación de voto, abolición de servidumbre, etc. Figuras y dinastías clave, biografías cortas de líderes, reyes, revolucionarios y personajes que marcaron épocas. Árbol genealógico de dinastías, si aplica, fechas y enlaces a eventos. Fuentes y coherencia documental, cada afirmación histórica importante debe tener fuente, documento ficticio, acta, tratado, referencia a la crónica, o nota que explique qué es, tradición oral, si no hay fuente escrita. Evitar contradicciones, reconciliar cualquier diferencia entre textos, mapa vs historia vs símbolos. Plausibilidad y justificación, todo cambio importante, pérdida de territorio, PIB brutal, ejército gigantesco, debe tener justificación histórica, guerra, recurso descubierto, colonización, alianza. No permitir saltos mágicos, explicar cómo se financió, se consolidó y se administró el cambio. Extensión y formato sugerido, resumen ejecutivo, 1 a 2 párrafos, para presentación pública. Sección cronológica expandida, 2 a 10 páginas según complejidad. Apéndices, mapas, genealogías, tratados, documentos clave, cronología en tabla. Coherencia con otras reglas, la historia no puede contradecir lo ya definido en mapa, bandera, escudo, cultura o economía. Si hay cambios, debe explicarse en la historia. Actualizaciones y revisiones, las historias pueden actualizarse cuando el creador lo decida, pero debe quedar nota de la revisión, fecha y razón. Mantener versión controlada.